Fijaros, ¿os habéis dado cuenta de que en una película o en una serie los malos caen como moscas y cuando muere un bueno se forma un drama de al menos 5 minutos? Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos. En el día de hoy vamos a ver la perspectiva de la muerte de los malos versus la muerte de los buenos. ¡Comenzamos! Como digo, en este vídeo vamos a explorar esa perspectiva de la muerte, esa narrativa que tenemos sobre la muerte. En este caso vamos a, como digo, ir por la parte narrativa y no por la parte artística o la parte de coreografía u otras partes interpretativas de lo que sería la muerte entre los buenos y los malos. Vamos a centrarnos en esa perspectiva y en cómo se nos vende esa perspectiva de la muerte entre los protagonistas y los antagonistas y, por supuesto, cómo varía la narrativa según si nos acogemos a lo que sería, digamos, la estructura clásica o la estructura de ópera. La estructura, en este caso, que heredamos de los griegos o la estructura de ópera que ya nos deja un punto de vista muchísimo más amplio de lo que son todos los personajes. Así que sin más vamos a ir por estos puntos que hoy os traigo reflexionando poco a poco sobre ello. La muerte según héroes y villanos. Para los héroes, la muerte a menudo representa el sacrificio supremo. En muchas historias, los héroes están dispuestos a dar su vida por el bien mayor. Esta disposición al sacrificio refleja su altruismo y valentía. Por ejemplo, pensemos en los personajes como Harry Potter, quien se enfrenta a la muerte para salvar a sus amigos y al mundo mágico. En este caso, desde el punto de vista de los héroes, tenemos esa tradición clásica, esa tradición griega, esa tradición romana que, digamos, nos puede poner sobre las aventuras y nos puede poner sobre el hilo del héroe. Pero recordemos que el héroe al final es una persona que se sacrifica por los demás. Con esto no digo ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente la definición de héroe está un poco sobrevalorada en el sentido actual de la palabra, por decirlo de alguna manera. Porque, como vamos a ver si miramos a otro tipo de narrativa, prevalece lo que es el yo, el ego y lo que es, digamos, la supervivencia de alguna forma, ya sea de la especie, ya sea del individuo, ya sea de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, cuando tenemos este tratamiento de muerte del héroe, este tratamiento desde el punto de vista de los buenos, siempre es una tragedia perder a alguien, siempre es bueno, pues un drama, como no podía ser de otra manera, como cualquier otro tipo de muerte, pero esa narrativa refuerza esa idea, o mejor dicho, aprovechan esta narrativa de la tragedia, del drama, para vendernos, digamos, que la muerte del héroe siempre es más valiosa que la muerte del villano. Y ahora vamos con los villanos. Para los villanos, en cambio, la muerte suele ser un destino temido y evitado a toda costa. Muchos villanos se ven consumidos por el deseo de poder y control y la muerte simboliza la pérdida definitiva de ese poder. Tomemos como ejemplo a Darth Vader, un personaje que lucha desesperadamente contra su mortalidad. Y en este caso sí que tenemos la visión de ese antagonista clásico, la visión de ese tirano que se encuentra pues sometiendo al pueblo o creando de alguna manera esos valores de poder, de ego, de encontrarse en la cima para sus propósitos finales, que serían, bueno, pues lo típico, conquistar el mundo, destrozar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que este valor del villano está infravalorado. ¿Y por qué lo digo? Porque las personas buenas y las personas amables también tienen ese ego y tienen que tener ese ego, tienen que tener ese amor propio. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico nos podemos fijar en una figura como la de Jesús. Creo que para enseñar ese poder, para ser, digamos, un influencer de la época, o para ser lo que realmente fue, que fue un profeta, debería tener un carácter muy fuerte y debería tener algún tipo de ansia, en este caso ya sea por hacer el bien o por hacerse notar, pero tenía que tener ese amor propio, si no, tú no haces las cosas. Por ejemplo, nosotros vemos gente que está emprendiendo todos los días. En ese sentido, en el sentido empresarial, esa gente tiene amor propio, pero sin embargo no son villanos. Con lo cual, digamos que ese punto de narración clásica nos vende muchas veces una cosa extrema, que también es lógico dentro del cine, ¿no? Pero nos vende una cosa que creo que hay que ir matizando y hay que ir difuminando, porque no todos los valores en esa línea del villano son negativos. Y lo creo muy firmemente, y aquí es donde se bifurcan los caminos y aquí es donde empiezan a aparecer las nuevas narrativas como la ópera.
El tratamiento de la muerte. La muerte de un personaje, ya sea un héroe o un villano, puede tener un impacto profundo en la trama de una historia. Para los héroes, la muerte puede ser un catalizador para el cambio y la inspiración para otros personajes. Para los villanos, su muerte puede simbolizar la victoria del bien sobre el mal. Pensamos, por ejemplo, en la muerte de Boromir en El Señor de los Anillos. Su sacrificio en el campo de batalla no solo lo redime como personaje, sino que también impulsa a sus compañeros a continuar su misión con renovada determinación. Y en este punto creo que ese tratamiento de la muerte desde las diferentes perspectivas es, digamos, narrativamente lo que forma una película, lo que forma una trama, lo que forma una historia. Pero lo vamos a llevar a la realidad. Nosotros, digamos que somos educación, somos como se nos educan y somos influidos por ideas constantemente. Somos, digamos que, esponjas de ideas. Para una persona que se ha criado en las calles, se me ocurre en la favela, que con 5 años ya tiene una pistola en las manos, el pegar tiros y el, digamos que moverse en ese entorno es de lo más normal. No es un villano, no es un malo, no es una persona atracadora, no es todos los valores malos, sino una persona que está educada en esa forma. Por ejemplo, podemos ver la película de Ciudad de Dios, que por otro lado me parece brutal para mostrarnos este punto que yo estoy comentando ahora mismo. Por otro lado, también siendo una persona que está al filo entre el bien y el mal, podemos caer con la muerte de alguien, podemos, digamos que, llevar en nuestro personaje a la venganza porque realmente, bueno, pues se nos ha arrebatado a un ser querido. Pero daros cuenta de una cosa, si nosotros enfocamos el punto de vista de la venganza enfocando a una persona buena, digamos, pasa a ser bueno. Pero si lo enfocamos desde el punto de vista, digamos, más retorcido, más underground o con valores más oscuros, pues tenemos un villano. Es decir, no os dais cuenta de que cuando hay una venganza de un superhéroe, al final ese superhéroe ya sí que se está convirtiendo en antihéroe, pero antes era como un superhéroe que está fuera de lugar o un superhéroe que está luchando contra los buenos porque realmente se le ha quitado una persona querida, y entonces se nos pintaba a los buenos como los malos y a los malos como los buenos. Bueno, esto es un poco lioso, pero creo que me estáis entendiendo al punto al que quiero llegar. Entonces hay que ir matizando, hay que ver que a un villano le puede afectar una muerte de la misma manera que a un héroe o a un protagonista. Ahí tenemos ya películas que, digamos, bifurcan estas historias y ya se meten en la piel de aquellos que se supone que eran malos. Bueno, pues se me ocurren pues, películas de asesinos en serie, se me ocurren, por ejemplo, las películas como Joker, que ya enfocan ese punto de villano como si fuera una enfermedad. Se me ocurren de esta forma un montón de ejemplos que ya no se nos presenta tanto el bien y el mal, se nos presenta algo como lógico, como una evolución lógica, y a mí particularmente es lo que me gusta de las películas. No me gusta que me laven el cerebro con buenos y malos y con que una vida de los malos vale menos que una vida de los buenos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta que te hagan pensar, que te hagan un blow mining, que digamos podamos diseccionar la película y decir, joder, es que este hace esto por esto, es que este hace esto por aquello. Y es que muchas veces cuando nos metemos en el personaje, cuando vemos, por ejemplo, una serie como The Boys, en el que hay un hilo delgado entre el bien y el mal, y entre los buenos y los malos, pues vemos que todos actúan en consecuencia. Y esto es el punto de lo que sería esta ópera que os digo, cuando tenemos una serie de personajes y actúan en consecuencia. La perspectiva del cine clásico. La filosofía nos ofrece diversas perspectivas sobre la muerte. Desde los estoicos hasta los existencialistas, la muerte es vista como una parte integral de la vida que define nuestra existencia y nuestras decisiones. Sócrates veía la muerte como una transición a otra forma de existencia, mientras que Nietzsche consideraba la aceptación de la muerte como una forma de vivir más plenamente. Estas filosofías influyen en cómo se presenta la muerte y el sacrificio en la
narrativa de los héroes y los villanos. Y esto es algo muy lógico, porque también estamos hablando de formas de pensar en lo que serían las épocas o las diferentes épocas. En el caso de Sócrates, por ejemplo, heredamos esa narrativa clásica, esa narrativa que ha llegado a nuestros días y que realmente simplemente enfrenta buenos contra malos. En realidad estamos viendo cine negro, pero muchas veces digamos que se nos pone en películas bélicas, muchas veces se nos pone en películas que tienen tintes históricos, y eso no es así. ¿Por qué? Porque creo que en una contienda siempre los dos bandos son perdedores, eso ya para empezar, ¿no? Pero los dos bandos tienen pérdidas, y esas pérdidas son igual de importantes para unos que para otros. Por supuesto, en estos casos siempre estamos rodando desde un punto de vista, pero también hay películas que muestran el otro punto de vista, y a mí particularmente sí me gustan esas películas, las que van en ambas direcciones, no solo las que van en una dirección, una trama, un yo soy el mejor, yo soy el héroe, los demás dan igual, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esas películas pues realmente al final están vacías, pero podemos ver cómo, esa narrativa clásica llega hasta nuestros días y se impone en muchos casos. Tanto es así que en este mundo que estamos viendo que parece que todo es negro o blanco, parece que todo es un extremo u otro extremo, y realmente creo que hay muchos grises. Creo que, como digo siempre, hay que ver las diferentes perspectivas, creo que hay que formarse al fin y al cabo en la narrativa de los dos extremos para saber hasta dónde puede llegar cada cosa y hasta qué punto puede interpretarse desde cada uno de los puntos de vista estas muertes o estos eventos que hay en la actualidad, que no me voy a meter en ellos porque es algo que no es relevante en este vídeo, por supuesto. La perspectiva de la ópera. La cultura popular contemporánea sigue explorando estas temáticas. Series como Game of Thrones y The Walking Dead presentan la muerte de manera realista y cruda, mostrando cómo afecta a todos los personajes por igual, independientemente de su alineación moral y de su estandarte. En Game of Thrones, por ejemplo, la muerte es impredecible, y creo que esto es lo que la hace cruda, la que lo hace real, la que lo hace impactante, sobre todo, por supuesto, en las primeras temporadas. Todos lo sabemos, aunque podemos también analizar las últimas temporadas, pero también eso es cosa para otro vídeo. Aquí es donde me refiero el tema de la ópera. También estamos viendo The Walking Dead. The Walking Dead pasan yo no sé cuántos personajes por The Walking Dead. Siempre prevalecen los mismos y al final ya se vuelve un poco repetitiva, pero al final los diferentes grupos, las diferentes visiones, las diferentes posiciones de cada uno, las diferentes formas de evolucionar en la trama, creo que eso es importante, porque ahí no tenemos ni un villano ni un héroe, ahí tenemos personas que mueren y personas que ven la vida desde el punto de vista en el que les toca vivir. Y para mí eso es muy brutal, le da mucha carga narrativa y mucha carga a la trama. También, por supuesto, tenemos The Expanse a menor escala o The Boys, que también nos muestra esa dicotomía entre héroe y antihéroe, entre villano y héroe. Al fin y al cabo, esa línea delgada que hay entre lo bueno y lo malo, y cómo cada cosa o cada momento va entrelazando esos tonos grises o esos tonos entre los dos extremos, porque por supuesto, aunque tú seas una persona intachable, aunque seas un héroe, siempre tienes algún manchón, y aunque seas algún villano, siempre tienes alguna forma de luz o siempre hay alguna buena acción que pueda contarse desde el punto de vista del villano. Y creo que al final este tipo de ópera es más actual, esta evolución de la ópera es una narrativa más cercana a lo que vivimos y es una narrativa más global, porque como digo, si nosotros nos fijamos ahora mismo, creo que ni unas partes llevan toda la razón ni otras partes llevan toda la negativa. En cualquier caso, creo que cada uno tiene su punto de vista, en cualquier caso que cada uno tiene su estrategia, y en lo que es el tablero global siempre hay muchos grises. Pero obviamente cada uno de los bloques culturales de los que siempre hablo, pues ponen a la otra parte como villano y se ponen a ellos mismos como héroes. Recordad que hay muchos bloques culturales, no vamos a entrar aquí ahora, también hay un vídeo por ahí de esto que te lo puedo dejar por aquí explicando, por supuesto, en lo que consisten estos bloques culturales y las diferencias que hay entre estos bloques culturales. Y
bueno, pues también dónde estamos nosotros, cómo rodamos nosotros, cómo son, por supuesto, las diferentes narrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos hecho un repaso sobre la narrativa de la muerte desde el punto de vista del villano, desde el punto de vista del héroe y desde el punto de vista de la ópera, que es la que nos aporta todos esos grises y es la que nos aporta personajes muchísimo más amplios de mundos muchísimo más amplios. Y por supuesto, ahora es turno para ti. ¿Qué opinas de la muerte de los villanos? ¿Qué opinas de la muerte del héroe? ¿Qué opinas de la muerte en la narrativa clásica? ¿Qué opinas de la muerte en la narrativa de ópera? Al fin y al cabo, ¿qué opinas de estos puntos de vista que hay a la hora de rodar y a la hora de hacer series y películas, a la hora, por supuesto, de meternos en la idiosincrasia de cada uno de los personajes? Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Like, que ayuda muchísimo. Suscribiros, acordaos de suscribiros. Recordad el cine tanto delante como detrás de las cámaras, redes sociales, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!